¿Qué tal? Bendiciones, hermanos. Bienvenidos a esta mesa número 36 que hemos puesto por título ¿Estás con Jesús? ¿Sí o no? Entonces, vamos a hacer un pequeño recorrido por este texto. La mesa 36, estamos en Marcos capítulo 9, versículo 38 al 41. Estamos en ese proceso de enseñanza de Jesús con sus discípulos de una forma especial, personalizada, ¿verdad? Entonces vamos a ponernos un poquito en contexto. Estamos todavía, parece, según el texto, en la misma conversación que veníamos desde la mesa anterior, donde se preguntaba quién era el mayor. Jesús está en casa todavía, ahí es donde lo encontramos, ahí es donde localizamos a Jesús. Y en ese contexto que veníamos, estábamos aprendiendo sobre una forma de liderazgo distinta, una forma de liderazgo que Jesús nos estaba presentando, un liderazgo donde vemos a ese Jesús sirviendo, sirviendo de una forma especial, con el corazón, y demostrando que no es que Jesús está al revés, es que el mundo está al revés. Entonces venimos de ese contexto. Jesús está enseñando a sus apóstoles, están en casa aún. Y algo muy interesante que quisiera que lo tengamos en mente desde la mesa anterior, hay un niño en medio de la escena, y si esa narrativa tiene esa secuencia, ese niño todavía está ahí. Jesús lo está usando de ejemplo para algo muy importante. Y es que estamos aprendiendo, tenemos que aprender con humildad, con el corazón. Y Jesús tiene un niño ahí de ejemplo de cómo debe funcionar en nuestra vida, ese deseo de aprender. Y Jesús está cambiando la forma de pensar de sus apóstoles. Ya ellos han visto milagros, han visto señales, han visto prodigios, han visto la multiplicación de los alimentos, han visto a Jesús caminar por el mar, han visto a Jesús calmar la tempestad, han visto a Jesús transfigurarse. Pero Jesús está cambiando su forma de pensar en este momento, porque ahora Jesús, ya siendo reconocido hasta por ellos mismos como el Mesías, como el Hijo de Dios, pero Jesús ahora les está diciendo que es tiempo de tomar la cruz, y está discipulando su vida, les está enseñando cómo debe ser este proceso en Él. Así que bajo este contexto estamos. Quiero leer el capítulo 38, dice así, versículo 38, dice: Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Verso 39, pero Jesús dijo: No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. 40, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. 41, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y ese es el tema de esta mesa: a favor o en contra de Jesús. Quisiera ir a resaltar muy brevemente el versículo 38, qué es lo que dice Juan, y teniendo en mente el contexto de dónde estamos. Jesús estaba hablando del liderazgo, de quién es el mayor y qué es lo más importante, y parece que Juan aquí en el versículo 38 retoma esa conversación, porque Juan dice que hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero se lo hemos prohibido. Aquí hay cosas interesantes que dice Juan. Juan parece que no ha entendido, y estamos hablando del discípulo amado Juan, el apóstol, que luego escribió Apocalipsis, que escribió 3 cartas, que escribió todo un evangelio hablando de cosas preciosas, del amor a los demás, etc. Pero aquí Juan está en este proceso, como tal vez usted y yo también estamos en un proceso con el Señor, y así que estamos siendo pulidos por Jesús. Dejemos que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas como lo estaba haciendo con Juan en ese momento, porque miren el pensamiento de Juan a estas alturas, podríamos decir que a la mitad del ministerio de Jesús, cuál era el pensamiento de Juan. Y eso también nos tiene que dar a nosotros ánimo y saber que Dios está trabajando con nosotros, como lo hizo con Juan. Juan en el versículo 38 tiene una forma de pensar distinta a lo que Jesús acaba de enseñarles unos versículos atrás, como lo vimos en la mesa anterior. Y a Juan le incomoda en el versículo 38 algunas ideas, la forma en que otros siguen a Jesús.
porque dice que hay otros, que él vio a alguien, ni siquiera le da el nombre. Dice, hemos visto a uno que en tu nombre, verso 38, echaba fuera demonios. Y a Juan hay algo que quiero resaltar aquí en ese segundo cuadrito. La palabra que utiliza Juan dice, pero él no nos sigue. En el original, en el griego, esa palabra nos viene de la raíz que es ego, de egoísmo. Juan no está preocupado porque no siga a Jesús, sino no nos sigue a nosotros, porque ese no piensa como nosotros pensamos. Entonces Juan lo descalifica. Juan dice, se lo prohibimos, porque tú no piensas como nosotros pensamos. Tú no puedes hacer lo que estás haciendo. Tú no puedes servir a Dios si tú no sirves de la forma en que nosotros servimos a Dios. Y qué gran error es esto, porque muchas veces nosotros nos convertimos en jueces. Cuando recordemos que no fuimos llamados a ser jueces, solo hay un juez. Usted y yo hemos sido llamados a ser testigos de Jesús, a anunciar lo que Él ha hecho en nuestras vidas, lo que dice su palabra, a ser testimonio, a ser luz, a ser esa sal de la tierra. Aquí Juan está hablando egoístamente, porque me incomoda lo que él hace, porque no lo hace igual que yo. Yo lo descalifico. Juan se lo está prohibiendo y se lo prohibimos. Y es algo súper interesante, porque Juan está diciendo, porque no vive a Jesús como nosotros lo vivimos, entonces está equivocado. Y creo que es un pensamiento muy radical, porque ya pronto vamos a ver la respuesta de Jesús. Y esto tampoco tiene que darnos pie, quiero hacer la aclaración, para poder decir, bueno, yo puedo hacer lo que me dé la gana. Bueno, sí tenemos libertad en Cristo, pero tenemos su palabra como guía, como estandarte, como esa luz que nos guía. Tenemos el Espíritu Santo. No es que hagamos lo que queramos, pero tampoco podemos andar señalando a aquel que hace las cosas diferente o porque piensa diferente. Aquí Juan, en representación posiblemente de los demás, está excluyendo. Lo está sacando, como que lo está tomando y le está diciendo, este no puede pertenecer porque no habla como yo, no piensa como yo, no viste como yo, porque no se congrega donde yo me congrego. Y qué cuidado tenemos que tener con esto, porque podemos estar cayendo nosotros en ese error de descalificar a las personas simplemente porque no viven a Jesús como yo lo vivo. Seguimos la respuesta de Jesús en el versículo 39. Es precioso porque Jesús siempre con esa autoridad, pero con ese cariño, pero con esa autoridad siempre da su respuesta. Dice, Jesús les dijo, no se lo prohíban, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Jesús lo primero que está diciendo, no se lo prohíban. Jesús está aquí reafirmando su autoridad. Jesús es el soberano. Jesús está en control. Él es la autoridad. Y Jesús aquí mismo empieza a definir algunas líneas importantes sobre estar o no estar con Él. Un momentico, dice Jesús, tengan cuidado, no se lo prohíban. ¿Por qué estamos siendo jueces de nuevo? Cuando Jesús es el director de esta orquesta, Jesús es la iglesia de Jesucristo. No es la iglesia de una persona o de otra. Es la iglesia de Jesucristo. Él es la autoridad, Él es el soberano, Él está en control de todo. Jesús les dice en el versículo 39, no se lo prohíban, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. En el contexto, habían personas que andaban haciendo exorcismos, echando fuera demonios, y usaban el nombre de Moisés, usaban el nombre de Elías, el nombre de Salomón, etc. Y aquí parece que había alguien que está usando el nombre de Jesús, porque Jesús de alguna forma había impactado su vida. Algo había escuchado Jesús que estaba causando algo, y que tal vez él no estaba siguiendo a ese grupo de discípulos. En Lucas, que también en el capítulo 9 nos cuenta esta historia un poquito más resumida, pero Lucas dice algo súper interesante en las palabras de Juan. Juan dice, porque dejó de seguirnos. Parece que nos da la idea de que pudo ser una persona que lo siguió a ellos en algún momento, pero se apartó y siguió su propio camino. Pero Jesús dice, no se lo prohíban, porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y después hablar mal de mí. Algo tiene que haber en esa persona de parte del Señor, de parte de Jesús. Y reitero, nosotros no somos jueces, somos testigos.
Y no caigamos en el error de Juan, porque Jesús aquí les está diciendo, Él es el soberano. Empieza a tirar líneas y líneas importantes sobre estar o no estar con Él. Y quiero avanzar al versículo 40. En el versículo 40 Jesús es muy radical en esto. Dice, porque el que no está contra nosotros, por nosotros es. El que no es contra nosotros. Aquí la palabra clave es. Tiene que ver con el ser un discípulo y el estar en Jesús. Y Jesús aquí dice, el que no es contra nosotros, es por nosotros. El que no está, porque en este momento de la historia, vuelvo al contexto, en este momento en que estamos, en ese contexto, ya la fama de Jesús había crecido mucho y había gente, demasiada gente en contra, pero también había mucha gente a favor. Pero era tiempo de tomar una decisión. Y eso lo podemos traer a nuestra vida hoy. ¿Sí o no? Quiero ser y estar con Jesús, ser un discípulo de Jesús, de Cristo, y estar en su mesa como ese discípulo, sí o no, es lo que está diciendo Jesús. No hay medias tintas, o caliente o frío. Los tibios el Señor no los quiere. Y es una invitación radical que Jesús está también haciéndonos hoy a nosotros. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros, Jesús lo está hablando aquí más bien en positivo. En Mateo también nos dice que el que no recoge, desparrama. Y es un llamado poderoso, especial, radical, invitándonos a la cruz de nuevo, invitándonos a que es tiempo de que tomemos decisiones, sí o no. La Biblia, la palabra de Dios, nos invita a que tomemos decisiones. Y hoy, a través de esta mesa, el Señor nos está invitando a tomar decisiones. Ser un discípulo, estar en el proyecto, en la misión, o no estarlo. Y la invitación es a estarlo, la invitación no es a salirse, es a venir delante de Él con todas nuestras dificultades, todos nuestros problemas, con todas nuestras ansiedades, venir delante de Él y presentarnos y decirle, Señor, como vimos 2 mesas anteriores, yo creo, pero ayúdame, soy incrédulo a veces. Y cierra de una forma preciosa este texto en el versículo 41, dice Jesús, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Todo lo que se haga, todo lo que hagas para el Señor, no perderá su recompensa. Pero no esperes la recompensa de los hombres, ni la recompensa que tú quieres. Espera la recompensa del Señor. Hazlo para Él, en tu trabajo, en tu vida, en todo lo que te desenvuelvas. Hazlo para el Señor, sabiendo que de Él es el que viene la recompensa. Y así, mis hermanos, que Dios los bendiga mucho, que disfruten este tiempo de mesa, de compartir de la palabra del Señor, y que vengamos al Señor con una actitud humilde, diciendo, Señor, yo te digo que sí. Hoy tomo mi cruz, sigo en este camino, en esta misión, pero te necesito, porque tú eres mi Señor, mi Salvador y mi ayudador. Gracias, Señor. Amén. Muchas bendiciones.